Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy especial, La vida sigue, y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Esto es Retorno Online y comenzamos. Hola otra vez, ¿cómo están? Muchas gracias, les decía, por estar este domingo con nosotros. Mi nombre es Gerardo González, soy director de Retorno Online. Esto que les decía, siempre digo lo mismo, esto que intenta ser una iglesia para todos ustedes, una iglesia en línea. El día de hoy tenemos un mensaje muy especial, un mensaje que creo yo en lo particular será muy emotivo, obviamente no para muchos, ¿verdad? Para algunos de nosotros sí. En las últimas 2 semanas han pasado muchas cosas, muchas cosas. Hace 8 días no estuvimos con ustedes. Tuvimos un evento de fuerza mayor, ¿no? Uno de los miembros de esta iglesia, y digo miembros porque quizás haya sido la persona que más nos seguía, que más estaba con nosotros cada domingo. Puntualmente a las 11 de la mañana ya estaba mandándonos mensajes de si va a haber transmisión, vamos a salir al aire. Todavía el sábado, ayer hace 8 días, hace una semana, platicábamos con él en la noche y todavía nos preguntó si el domingo íbamos a salir a hacer la transmisión. Le dije sí, claro que sí. Lamentablemente el domingo en la mañana nos avisaron que había fallecido. Es muy triste porque, bueno, quizás haya sido nuestro más ferviente seguidor. Quizás haya sido la persona en la que más hayamos influido, y eso es, digamos, el propósito de Retorno en Línea. Hace tiempo había puesto un video donde explicaba cuál era el propósito de Retorno, y les decía que la palabra retorno es un acrónimo, como muchos los que me gusta usar, y la primera R de retorno habla de restauración de vidas. Y eso fue cumplido en la vida de esta persona. Vimos cambios tremendos en la vida de él. Transformó realmente su manera de verse a sí mismo y de pensar acerca de Dios. La verdad es que fue una semana complicada porque pues el mensaje de la semana pasada que íbamos a transmitir el domingo pasado era un mensaje, pues si bien inspirado en lo que dice la palabra, pues era un mensaje que en lo particular yo había pensado para él, y ya no alcanzó a escucharlo. Lo vamos a hacer dentro de 8 días, vamos a hablar de ese mensaje, pero hoy quise hacer una cosa diferente, hablar un poquito de lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas. Hace 2 semanas fue la última vez que hicimos una transmisión en vivo. Durante esa semana fue el 15 de julio. El 15 de julio se cumplieron 22 años ya, 22 años, perdón, 22 años de que falleció mi abuelita. Ustedes, los que me conocen, saben que siempre he dicho esto de que tuve 3 mamás, y esas 3 mamás eran mi mamá, mi tía, su hermana, y mi abuelita, ¿no? La mamá de ellas dos. Ella falleció, tenía 78 años en esa época. Hoy obviamente igual ya hubiera muerto, ¿no? Después de 20 años, igual tendría 98 años. No, es cierto, hoy cumpliría 100 años este año, y bueno, celebrábamos su partida. También había sido una semana triste. También el 15 de julio, pero del 98, es decir, 21 años, no, del 99, perdón, 21 años atrás. También en la misma fecha falleció una muy querida amiga mía de la universidad. Quizás haya sido mi única amiga, aparte de Mari, de mi esposa, pero bueno, obviamente ella es mi esposa, ella era mi novia en ese entonces, y Gloria se llamaba. Falleció también el 15 de julio, un año después que mi abuelita, y fue impactante. ¿Por qué? Porque pues nadie espera en realidad que una persona joven, una persona de 22 años, termine su vida súbitamente, ¿no? Entonces fue una situación realmente triste en ese entonces. Les digo, yo no, en realidad no conservo ninguna amistad de la universidad, ¿no? Si hoy me preguntan, probablemente ni los identificaría en la calle. Es muy, muy triste, es parte de mi personalidad. Es difícil para mí hacer amigos, ¿no?
Pero bueno, eso espero que haya ido cambiando con los años. Y bueno, pues falleció ella de repente. Y justamente esta muerte súbita, esto que nos hace pensar que la vida tiene que seguir un patrón normal, tradicional, donde los viejos son los que primero mueren y los jóvenes son los van después, pero hasta que se hacen viejitos. Cuando nos enfrentamos a una muerte de una persona joven, nos ponemos realmente a valorar lo que es la vida, ¿no? Porque no sabemos realmente cuándo nos va a tocar. Y la Biblia nos enseña eso, nos dice que realmente que nunca nadie va a saber la fecha de su muerte, nadie sabe, aunque inventen mil aplicaciones y hagan mil teorías de que si tienes un comportamiento y fumas y tomas, etcétera, etcétera, vas a morir. Realmente nadie sabe cuándo vamos a morir. Y eso es lo que hace más impactante la muerte de una persona joven, ¿no? Porque no es lo que se espera. Eh, y eso me hace pensar en uno de los personajes favoritos, ¿no? de la Biblia, uno de mis personajes favoritos. Yo tengo dos personajes favoritos en la Biblia. Uno es Job, del que he hablado mucho, ¿no? Y, hay una serie, si ustedes van al canal de YouTube, pueden ver una serie que se llama ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa fue el primer experimento que hicimos en Retorno. Véanlo, está muy interesante, es un estudio sobre el libro de Job y por qué le pasa lo que le pasa y por qué me pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Bueno, a nosotros. Lo pueden ver. Uno es Job y el segundo personaje favorito de mi vida es Moisés. La vida de Moisés está dividida en tres etapas, ¿no? Mm, la primera, bueno, primero tienen que saber que Moisés vivió 120 años, entonces está dividido en periodos de 40 años cada periodo. El primer periodo, desde que nació a sus 40 años, pues básicamente es esta parte de nuestra vida, lo podemos identificar con nuestra vida donde todo es bonito, vivimos en una realidad donde nada nos molesta, que es como cuando somos jóvenes, ¿no? Todo nos lo dan nuestros papás, no tenemos que pelear por nada, no tenemos que trabajar, todo lo recibimos, es padrísimo, muy cómodo, ¿no? Digo, los que han tenido la fortuna de vivir en una familia donde todos se los han provisto, qué padre, ¿no? Hay familias donde las personas pues desde chiquitos se han tenido que trabajar y bueno, pero aún así, de todos modos, crecen bajo la protección de sus papás, ¿no? Los papás siempre tratan de darle lo mejor y las mejores oportunidades a sus hijos. Esa era la vida de Moisés hasta sus 40 años. Perdón. Después, Moisés se da cuenta de sus raíces, viene del pueblo hebreo, se entera que es adoptado, sabe que no, obviamente ya lo intuía, ¿no? Sabía que no es hijo de Faraón, eh, se da cuenta de que tiene un compromiso moral para con este pueblo porque él vive en el palacio del rey, ¿no? Del faraón y todo su pueblo está siendo oprimido, es esclavizado, cada vez tiene mayor carga de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Moisés, al intentar hacer un ejercicio de justicia, mata a una persona, un egipcio, y en la persecución y en darse cuenta de todo esto, él se va al destierro, o sea, él se autoexilia y huye de toda esa realidad, esa falsa realidad en la que estaba viviendo, huye de todo eso, se va, digo, a grosso modo, no estoy diciendo la historia detallada, y se va al desierto. Y en el desierto, conoce a la que va a ser su esposa, que es Séfora. No la dueña de las tiendas de Séfora, sino Séfora, la hija del sacerdote de Madián. Y esta pequeña población que se llama Madián es un pueblito que está en el desierto y entonces Moisés llega ahí, lo adoptan como parte del pueblo, se casa con la hija del mero mero, ¿no? Del sacerdote, y obviamente en ese entonces el trabajo habitual de todas las personas y sobre todo si estabas bajo la influencia del líder de la comunidad, pues obviamente era trabajar o como agricultor o como pastor, ¿no? No de iglesia, sino pastor de ovejas, de ganado. Entonces estaba trabajando Moisés así y toda su vida, desde los 40 años hasta los 80 años, trabajó como pastor, trabajando en el campo, bajo las órdenes de su suegro, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando Dios se le aparece a Moisés y viene este episodio que seguramente algunos de ustedes conocerán, que es el de la zarza, es un arbolito, un pequeñito, así
así bien molludito, padre, bonito, y se empieza a incendiar. Y entonces el árbol que se incendia, dice Moisés ahí en el libro de Éxodo, que lo ve y aunque tiene la flama ahí, que se ve claramente que se está quemando, que tiene una flama ahí, no se consume el árbol, es decir, no se quema. Entonces, eso le llama tanto la atención a Moisés que va y se quiere acercar al árbol a ver qué es lo que está pasando, porque no le sale humito, no se quema, no se deshace, está ahí simplemente el árbol dentro de una llama. Se acerca a Moisés y entonces es cuando Dios le empieza a hablar y le dice que se quite el calzado porque está pisando tierra santa. Es decir, está entrando en la presencia de Dios. Y luego ya me iba a desviar del tema, pero luego hablaremos de este tema de la presencia de Dios. Pero justamente Moisés está entrando en la presencia de Dios y está por empezar a hablar con Dios. Y Dios le dice, le pregunta a Moisés, ¿quién eres? Y Dios le contesta, yo soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Es decir, una completitud, un todo, yo soy. Y entonces le empieza a decir, ¿no? Dios, que Moisés tiene que ir y rescatar, sacar de la opresión al pueblo hebreo, a los judíos, tiene que hablar con el faraón, convencerlo u obligarlo de que suelte a todo el pueblo judío. Y Moisés le empieza a poner pretexto tras pretexto, tras pretexto, tras pretexto. Y entonces incluso le dice, soy tartamudo, así como yo, soy tartamudo, me equivoco, no sé hablar en público, y luego, ¿tú crees que me van a hacer caso a mí, un viejito de 80 años tenía Moisés en ese entonces? Y entonces Dios le dice que tiene todo su respaldo, que Él lo va a acompañar, y entonces Moisés le pide una prueba, y le dice, ¿cómo me van a hacer caso si yo no les llevo una prueba de que Dios habló conmigo? Y entonces dice en Éxodo, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés tenía en la mano su bastón de pastor. Este bastón, ya saben, ¿no? Este típico bastón que sale en todas las ilustraciones o hasta en las figuritas del nacimiento. Este bastón que es largo, que termina como en un signo de interrogación, así. Este bastón tiene varias funciones. Era la herramienta tradicional de un pastor, ¿no? De alguien que guía ganado. Era su fuente de ingreso porque ese era su trabajo, digamos, y a través de ese palito guiaba al ganado y no permitía que ninguna oveja se le perdiera. Era la representación de su ingreso y también era la representación de su autoridad moral, ¿no? En el pueblo. Eso representaba su bastón de pastor, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le pide que lo tire al suelo y estando ya en el suelo se convierte en una víbora, en una culebra, en una serpiente. Obviamente Moisés se espanta y cuando dice, ¿qué es esto? Dios le pide que la recoja con la mano y le dice que la recoja por la cola. Cosa que normalmente los que saben de animales, los que saben de bichos, saben que una víbora, una serpiente, nunca se debe agarrar por la cola porque inmediatamente se voltea y te va a picar o te va a morder. Técnicamente las víboras no pican, muerden. Pero bueno, te va a morder y Dios le dice que la agarre por la cola. Entonces Moisés, con todo su miedo, la toma y en cuanto la toma se vuelve a convertir en este palo, en este bastón de pastor. Esto tiene mucho que ver con lo que tú haces, con quién eres, con lo que tú representas en este momento. Esta historia de Moisés me gusta porque puede ser trasladada a la vida de cualquier persona, ¿no? Puede utilizarse para representar lo que tú estás pasando en este momento y lo que Dios te está pidiendo que hagas en este momento preciso en tu vida. Quizás estás a punto de iniciar un proyecto, quizás estás a punto de tomar la decisión, ya lo has pensado mucho, 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 y ya pensaste mucho la decisión de hacer un cambio radical en tu vida, dejar de tomar, dejar de fumar, iniciar un estudio, etcétera, etcétera, lo que sea. Hay algo importante que Dios te está pidiendo que hagas. También ya en su momento hablaremos un poquito sobre cuándo reconocer cuándo es algo que realmente Dios te está pidiendo y cuándo realmente es una impresión tuya, cuándo es algo que tú quieres hacer por tus calzones, ¿no? Y cuándo realmente es algo que Dios está avalando y está apoyando. Entonces, esta historia esta historia de Moisés habla de eso.
Cuando tú estás a punto de tomar una decisión, de hacer un cambio en tu vida, un cambio importante, lo primerito que Dios te dice es, ¿qué tienes en la mano? Tienes una computadora, tienes un talento, tienes una cámara fotográfica, tienes herramientas de mecánica, eres hábil en algún oficio, en carpintería, en herrería, o trabajas en una oficina y eres muy bueno para los números, para las leyes. ¿Qué tienes en la mano? Y con eso que tienes en la mano tienes que trabajar. Eso es lo que hay. Esa broma que últimamente es lo que hay. Eso es lo que Dios te ha puesto en tus manos. Y con eso tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que empezar a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque básicamente lo mismo que sucedía con este palo de Moisés, con esta varota que tenía Moisés para guiar este, eh, a las ovejas, sucede con tu trabajo. Representa tu fuente de ingreso, representa tus talentos, tu obra, lo que estás haciendo, y representa, perdón, sí, tu ingreso, el dinero que ganas a través de lo que sabes hacer, y representa tu autoridad moral y tu autoridad a lo mejor en una oficina, en un empleo, etcétera, 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 etcétera. Quizás a lo mejor tú piensas que es demasiado tarde para empezar a hacer cambios. A lo mejor tú estás como Moisés, a lo mejor ya tienes 80 años, a lo mejor crees que ya eres muy grande, pero no es así. Siempre hay la oportunidad de iniciar algo nuevo, de empezar algo que transforme tu vida y transforme la vida de los demás. Hace 3 años, cuando cumplí 40 años, para mí fue un momento sumamente especial porque yo esperaba que algo divino me pasara, ¿no? Esperaba que Retorno Online iniciara hace 3 años. Anuncié con bombos y platillos que íbamos a iniciar. Todo el mundo en ese momento hubo varios interesados, de la familia, amistades que dijeron, sí, yo te voy a ver, etcétera, etcétera. Y a la mera hora lo tuve que cancelar. ¿Por qué lo cancelé? ¿Por qué lo cancelé? Porque empezaba a haber muchos problemas en mi vida, muchos problemas en mi vida. Mi matrimonio casi se disuelve. Mm, Nos enfrentamos a la realidad de que no podíamos tener hijos después de varios intentos. En el 2017 estuvimos en medio de una inundación. El auto se volteó, nos fueron a rescatar hasta la madrugada. Una noche después vino el terremoto que fue en la noche, del 7 de septiembre. 12 días después fue el 19, tremendo. No, vino una época terrible. Y lo cancelé, porque no era el momento. Y entonces yo me sentí totalmente decepcionado porque dije, entonces mis 40 años de nada sirvieron. Este momento mágico, este cambio transformacional que tiene que ver porque ya cumplí 40 años, no va a existir y al contrario, todo se me viene encima. No era el momento, simplemente no era el momento que estábamos esperando o en el que tenían que suceder las cosas. Sin embargo, hoy que tengo 43 años, gracias a Dios hubo una pandemia. Y digo gracias a Dios porque esta pandemia le dio la oportunidad a muchas personas de hacer cosas impensables. De cuidar al enfermo, de conocer a tu familia, de tener un encuentro personal con Dios. Y dentro de todo lo malo que ha traído esta pandemia, pobreza, desempleo, nerviosismo, estrés, enfermedad, muerte, muchas cosas buenas han sucedido. Y Dios utiliza estas cosas malas, estas cosas feas, estas cosas sencillas, estas poquitas cosas como el palo un palo, para hacer milagros, para hacer cambios importantes en la vida de nosotros. Por eso este mensaje intenté ponerle el nombre de instrumentos débiles, porque todos somos instrumentos débiles. Todos somos instrumentos que de alguna manera padecemos y entramos en un periodo de crisis y Dios es cuando utiliza esos instrumentos débiles para hacer milagros. En la Biblia hay muchísimos de estos instrumentos, empezando por el palo de Moisés, ¿no? Este bastón de Moisés. Pero también, por ejemplo, Sansón, para lograr lo que hizo Sansón, utilizó una quijada de burro, ¿no? Y con eso hizo todo lo que tenía que hacer. En la Biblia se habla de que utilizan harina,
Se habla de que utilizan la semilla de mostaza. Jesús mismo dijo, si tienes fe como una semilla de mostaza, es una cosita así de nada. Pero habla que hasta esta pequeña fe es suficiente para transformar una vida. Pero, ¿qué pasa cuando dices, tengo el tiempo contado, cuando tengo los días contados, aún sabiendo la fecha en que te vas a ir, aún sabiendo el día en el que te estás a punto de partir? No es suficiente para Dios para decirte puedes hacer cosas grandes en tu vida, puedes cambiar tu vida y puedes transformar la vida de los demás. A lo mejor les decía, tú puedes estar ya grande de edad, pero a lo mejor también puedes estar en una situación de enfermedad terminal en donde estás a punto de terminar tus días, tú lo sabes, pero aún sabiendo que esa fecha se acerca, tú no puedes dejar de pensar en que Dios está actuando en ti, de que Dios tiene un propósito en tu vida y que lo va a cumplir. Así sean 2 minutos lo que te quedan, va a cumplir ese propósito. Aún físicamente partiendo de este mundo, aún yéndote de este mundo, aún cuando tu cuerpo esté ya inerte, ese propósito sigue existiendo porque tú, a través de Dios, a través de Jesús, puedes tener esta vida eterna que Dios nos ha prometido. Y tu propósito será cumplido, cambiando, transformando a los demás. Quiero leerles un versículo que explica perfectamente bien esto. Y es en el primer libro de Corintios, en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versículo 27, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los demás, a los poderosos, perdón. También escogió Dios lo más bajo, entre paréntesis, quiero decir, como el cáncer, como la enfermedad, como lo más vil, lo más ruin. Escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Así que no importa lo que tú estés atravesando en este momento, no importa si tú estás enfermo, si estás desempleado, si estás pasando por una situación donde crees que tu vida está terminando porque tu depresión es tanta, tu tristeza es tanta, tu soledad, tu abandono, te sientes tan decepcionado de la vida, del mundo, es tan grave esa situación, que Dios ocupa esas cosas que no son nada, que son despreciadas, que es insensatas, que son cosas débiles, que es lo más bajo en lo que puedes caer para hacer grandes maravillas en tu vida. No dejes pasar esta oportunidad que tienes para hacer un cambio importante en tu vida, para acercarte a Dios de una manera diferente, de una manera especial, de una manera en la que realmente empieces a experimentar esa presencia de Dios. Esto que vivió Moisés, les decía, cuando entró a este lugar donde estaba en la zarza y Dios le dijo, estás entrando en tierra santa. No permitas, no te vayas a ningún lado sin experimentar esa presencia en tu vida y ese cambio tan radical que puedas tener, ese retorno en tu vida. Quiero terminar este mensaje que fue corto, hoy fue una transmisión corta, pero lo quise hacer así porque creo que es un día especial para nosotros también, porque el día de mañana, nosotros me refiero a mi familia, a Mari, a mis hermanos, a mi mamá, mañana es día 27 de julio. Mi papá cumple 80 años de edad. Y hace varios años que no lo veo. La última vez que lo vi me sorprendió tremendamente verlo envejecido, achaparrado. No sé cómo esté hoy. Ni siquiera sé si está vivo o está muerto. No lo sé. Pero asumiendo que está vivo, mañana cumple 80 años. Y quizás inicie este camino que inició Moisés a los 80 años. Este cambio transformacional. Este cambio que algunas personas han iniciado antes por diferentes circunstancias, pero quizás mañana sea un día especial para él e inicie su tercera etapa de vida.
ayudando a los demás y transformando la vida de los demás. Para Marcos, para mi papá, para el doctor Nieto, que también murió, esa es otra persona que también falleció en estas 2 semanas. Por eso me llamo Raúl yo, por mi doctor. Para todos ustedes que nos han dejado y los que no hemos visto en mucho tiempo, es este mensaje. Hoy pueden hacer un cambio importante en su vida, un cambio que transforme los últimos días de su vida, así sean un año, así sean 2 meses o 2 minutos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, por darnos la oportunidad de honrarte, de alabarte, de conocer tu palabra, de examinarla. Gracias, Señor, por hablarnos directamente al corazón, por ayudarnos a cambiar nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de las personas que has transformado, por usar este medio electrónico, esto de retorno online, como se llame. No importa, Señor, lo importante es que tu mensaje sea transmitido, que muchas personas puedan lograr ese cambio, que les demos ese empujón que necesitan para dar ese siguiente paso de fe en su vida. Gracias, Señor, por este domingo y por la vida de todas estas personas. Y si tú no has dado ese paso de fe, quizás es importante que hoy puedas empezar a tomar ese nuevo camino. Puedes decir algunas palabras, es importante que hables con Dios y le digas algo así como, Señor, no entiendo lo que estás haciendo en mi vida, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, no entiendo qué es necesariamente lo que me estás pidiendo que haga. Sé que tengo herramientas, sé que tengo talentos, sé que tengo cosas importantes que hacer, pero no sé qué hacer con ellas. Te pido que me hables, que me instruyas, que me digas, Señor, qué es lo que necesitas que haga. Señor, si es tu voluntad, úsame, transforma mi vida, Señor. Yo te acepto, Señor, y te recibo como Señor y Salvador. Y te doy el control de mi vida en aquí, en adelante, hasta el último momento de mi vida. Te lo doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias otra vez por escucharnos. No se olviden de seguirnos si quieren en nuestro canal de YouTube. Están todos estos videos que hemos transmitido en Facebook Live. También lo pueden volver a ver repetido en Facebook. También tenemos un canal una cuenta en Instagram, donde pueden ver algunas de las mismas imágenes que publicamos en Facebook. Cualquiera que sea el canal que utilicen para seguirnos, no se olviden de compartir, de mandarle a las personas que ustedes más quieran estos mensajes que probablemente les sean de utilidad y más en estos días. Gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo, donde ahora sí veremos el mensaje que estaba programado para hace 8 días y estoy seguro que lo van a ver las personas a las que estaba dirigido y todos ustedes también les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por este domingo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y bye.